Pues me ha pasado una cosa súper curiosa, porque yo me he comprado un libro súper gordo de la arquitectura fantasma, porque me ha parecido muy curioso. Pero claro, me he puesto a verlo y no entendía ni papa de lo que estaba viendo, pero he tenido la suerte que de repente me he encontrado una persona que de esto sabe muchísimo. Tengo aquí a mi lado a Alejandro Galindo. Buenas, ¿qué tal? Hola, muy buena. Bueno, menos más que me ha salvado la vida en ese momento, ¿no? Porque yo estaba ahí un poco perdida. A ver, me ha gustado que hayas dicho que de este libro sé mucho, pero además es cierto, ¿no? Porque como es arquitectura imaginaria y yo imaginación tengo mucha, sobre ese libro imaginación lo que quiera. Porque, claro, yo no sé si vosotros lo conocéis a Alejandro, pero eso es lo que yo quiero, que lo conozcáis hoy porque él es una persona que tiene muchísimas facetas, pero se va a explicar él, ¿vale? Yo quiero que me digas quién es Alejandro profesional y personalmente. Es que para mí es una de las preguntas más difíciles que me han podido hacer y empezamos así Por la eso te entrevista. la he hecho, porque sé que te gustan los retos. Bueno, pues empezamos por la faceta académica, por así decirlo. Venga. Como formación soy arquitecto. Y a nivel profesional, pues obviamente ejerzo y he ejercido como arquitecto, pues ya van más de 10 años, con mi propio estudio de arquitectura. Paralelamente, también tengo la formación del máster de profesorado y me he formado en aspectos didácticos y también ejerzo de docente, de profe, en un cole de secundaria, en el María Inmaculada, que le mando un súper beso ahora mismo, y también en la Universidad de Almería recientemente. Y bueno, aparte, pues también muchos pinitos con proyectos interesantes de concursos audiovisuales, todo muy enfocado a la infancia, a la adolescencia y a promover valores. Eso por ahí quería yo también tirar un poquito, ¿no? Porque no has contado quién es profesionalmente, pero personalmente eres muy grande por dentro. Es decir, eres una persona que lo que tiene lo da y lo da en lo que estamos hablando, en el tema de los jóvenes. ¿Vale? Entonces quiero que también, porque claro, es profesor, pero no penséis que es un profesor al uso. No, yo sé que hace muchísimos juegos y hace muchísimas cosas para sus alumnos, o sea, se involucra muchísimo. Y además me quiero quedar con esto que dijiste, que pues, colgaste aquí en redes, A ver. que es súper bonito en este comienzo de curso, que dice, hoy comienza el primer día de trabajo para los profesores, pero para nosotros la verdadera docencia cobra sentido cuando las sillas se llenan de mentes curiosas, de risas contagiosas y de susurro y conversaciones compartidas. Y así puedo seguir leyendo, ¿no? Entonces yo sé que para ti los alumnos te dan la vida, pero es que tú te involucras muchísimo con tus alumnos y sé que siempre estás inventando y creando cosas y que las clases son totalmente diferentes, porque yo he estado en una de ellas y esa clase tiene un montón de cosas que yo digo, ¿qué es lo que se está estudiando aquí? ¿No? Sí. Porque buscas también eso. Entonces quiero que me cuentes un poquito ese lado que tú también tienes de acercarte a la juventud y de hacer algo diferente y que les llegue. Sí, pues por supuesto, ¿no? Al final, yo como profe, yo pienso cómo me hubiera gustado que a mí me hubieran dado clase cuando yo era más pequeño, desde la etapa de primaria, secundaria o incluso universidad, ¿no? Y al final, reflexionando mucho, pues veía muchos profesores que tampoco se divertían dentro del aula y el mensaje que has comentado precisamente justo más fue en los inicios de curso cuando no están los alumnos, o sea, cuando la gente piensa que los profes trabajamos de 15 de septiembre a final de junio y ya está, ¿no? Pero hay mucho más trabajo cuando no están los alumnos, ¿no? Entonces esos primeros días de septiembre, cuando no hay nadie, hay un silencio y solamente estás con tu aula ahí preparándola toda, es verdad que la estás preparando, pero falta algo. Y falta que es verdad lo más importante, ¿no? Que son los propios niños, los propios alumnos, que son lo que le da sentido a la docencia, porque si no sería hacer un podcast delante de una pizarra y poquito más. Entonces, pues sí, al final trato de hacer una docencia con juego, basado en el juego, basada en la gamificación, basada en la motivación activa para los alumnos. Y bueno, al final vas consiguiendo que se enganchen dentro de tu mundo, dentro de tu pequeña magia. Y bueno, si lo consigues, pues más o menos podemos hacer un poquito más de cosas más interesantes, ¿no? Sí, además yo tengo que confesar ahí que he tenido el gusto de trabajar con Alejandro. Bueno, nos conocimos eso, en una charla en la universidad, que fue súper gracioso porque la charla era de storytelling y de repente apareció allí con unas cajas, con unas cosas para hacer para hacer un juego súper divertido, ¿vale? Y entonces allí ya nos conocimos, la verdad, y en ese momento yo dije, porque bueno, ahora hablaremos de un proyecto que él lleva ya unos años detrás de ese proyecto, que lo ha cogido y lo ha rescatado de alguien también que nos contará maravilloso, que yo no llegué a conocerlo, pero que como le dije el año pasado ya forma parte de mi vida junto con él también. Y lo conocí allí y bueno, yo quiero también que nos cuentes también ese proyecto Ujú. que estamos hablando, que es Mirada Adolescente, ¿vale? Que lo empezó alguien muy especial Sí. y además lo empezó alguien hace muchos años
que se dio cuenta que hacía falta acercarse a los adolescentes, hablarles de valores, hablarles de igualdad, hablarles de esa prevención contra la violencia de género. Y bueno, cuéntame un poquito cómo Sí. surge esa idea de esa persona tan especial y cómo Sí. luego tú coges el testigo. Pues vamos a partir de hablar de esta persona especial, ¿no? Que por supuesto pues es mi padre, Antonio Galindo Cuenca. Y él era profe de La Salle y aparte de otras muchísimas cosas, también era profe de la universidad y de otros ámbitos, ¿no? Pero centrándonos en La Salle, sus clases no eran, y esto es importante, no estamos hablando de los últimos años, estamos hablando de los años 90, de los años 2000, es decir, cuando no se hablaba nada de esto, las clases de mi padre eran montar la Semana de la Ciencia cuando no había Semana de la Ciencia. Esto es importante decirlo. Él montaba su propia Semana de la Ciencia cuando no había nada oficial. Montaba, sus alumnos no hacían exámenes, hacían concursos a nivel internacional que lo ganaban. Entonces, claro, al final, si el alumno tiene, en vez de un examen y se tiene que aprender cualquier temario, es concursar en un tipo de proyecto en el que el premio es una bicicleta o no hay premio, pero es un concurso a nivel internacional o nacional, obviamente se motiva muchísimo más el alumno y al final lo aprende. Y ese aprendizaje es muchísimo más a largo plazo porque a base de la experiencia que un aprendizaje tradicional de hincar los codos, ¿no? Al final lo que hablamos es buscar esa motivación, ¿no? Claro. Y saber dónde tocar en esa persona, Claro. ya no el alumno en general, sino que todos tenemos también dentro eso que nos mueve esa patatilla y que al final hay determinadas cosas que se nos quedan en la mente y aprendemos a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que eso es algo súper importante y más en esa edad. Claro, todo aprendemos en el fondo al final de experiencias nuestras, tanto a nivel personal como a nivel académico, laboral. Nuestro mayor aprendizaje siempre a través de experiencias buenas y malas, ¿no? Entonces, en este caso, mi padre, sus clases eran a través de eso, generar experiencias, concursos, olvidarse del examen, olvidarse del libro y hacer algo totalmente especial que enriqueciera el proceso de aprendizaje y que enriqueciera la vida de los alumnos. Fueron creciendo y obviamente hoy en día cuando me cruzo con cualquier antiguo alumno de mi padre, pues siempre hay una sonrisa, ¿no? Y entonces, bueno, este proyecto que has comentado, este concurso, mi padre hizo muchísimas... quería promover muchísimo los valores con los jóvenes y hablaba de la violencia de género cuando ni siquiera había programa, ni educativo, ni programa político, ni ningún político se trataba o intentaba mencionar la igualdad de género o la violencia de género. Todo eso era un tabú y mi padre hacía sus propios concursos dentro del aula. Estamos hablando de hace 10, 12, 13, 14 años cuando no había nada. Y ni presupuestos del Estado de violencia de género, nada, no había nada. O sea, es que estamos hablando de un visionario total, o sea, sí es verdad que estamos hablando de un tema que es un tema crudo, Por supuesto. pero bueno, pero está ahí y es real. Pero sí que es verdad que él observó hace tantísimos años que hacía falta entre eso. muchos valores de los que él promovía, el amor a la ciencia, el respeto. Uno de ellos era pues la igualdad de género y sobre todo la violencia de género, o sea, parar ya la violencia contra la mujer. Y entonces, bueno, hizo unos pequeños concursos de cortometraje en el aula, iba muy bien y obviamente el Ayuntamiento de Almería siempre desde el primer momento le apoyaba. Le decía que necesitaba, vamos a ver, y llegó un momento en el que cuando ya llevaba 4 o 5 años lo lanzó para sacarlo fuera del aula. Entonces ya no estaba solamente dentro de La Salle, sino que eran otros colegios. Y bueno, ya llevamos 13 ediciones, que sería la de este año, y ya participan 500 chavales, muchísimos centros educativos, y bueno, ya se ha convertido en una, permítanme la expresión, fiesta, donde muchísimos centros educativos, bueno, participan en este concurso, muestran su visión sobre esta lacra social, y que es muy importante, porque al final cuando hablamos entre adultos sobre violencia de género, todo se nos va el mismo pensamiento, que si es la violencia física. Y sin embargo, los adolescentes tienen una visión muchísimo más interesante, que es donde nace, desde la raíz, donde hay que tratarlo, ¿no? Entonces, si desde ahí conseguimos frenarlo, bueno, llegaremos a buen puerto. Sí, además que es súper interesante porque además forma parte dentro de la programación de FICAL también, en el que hay un día muy especial, en el que ellos están allí en el Teatro Apolo también, ven sus cortos, y ya no solo eso, la convivencia que se crean, porque ya van los colegios, van todos, entonces también se crea un momento muy bonito porque se van viendo, se ven en la pantalla, se dan sus premios, pero se crea una convivencia en el que están todos allí por el mismo motivo, ¿no? Contra la violencia de género. Entonces, la verdad, yo he tenido la suerte, estuve el año pasado allí, entonces yo te doy las gracias, estuve el año pasado allí como miembro de los jurados, este año vuelvo a estar, que para mí es todo un honor, y entonces la verdad
es que es maravilloso. Yo he estado dando también charlas y a todos los colegios y siempre he puesto ese ejemplo. Siempre he puesto el ejemplo de mirar a adolescentes pues como un ejemplo de marcar los valores y de enfocarnos a la juventud, que verdaderamente son los que tienen el futuro, los que tienen nuestro futuro y a los que hay que ayudar también en este tipo de edades, en las que están a lo mejor un poco confundidos. Ya no solo eso, esa información que les llega por todos sitios, que a veces cuál es la correcta, cuál es la que no. Entonces yo creo que es súper importante. Pues sí. Pero bueno, junto con ese festival también hay un congreso. O sea, es que es algo, o sea, es que esto no para aquí, o sea, es que también hay muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Cuéntame Mi padre empezó con el concurso y vio que tenía muchísima repercusión. Por cierto, recientemente este año Antena 3, dentro de sus grandes programas de Ponle Freno, de Stop Violencia de Género, etcétera, uno de esos programas ha premiado al concurso Mirada Docente de Almería por su trayectoria y por todo lo que ha hecho. Esto es enhorabuena, enhorabuena. Eso son noticias, no sabíamos nada, enhorabuena. En breve creo que es la gala y bueno, ha sido seleccionado y la verdad es que bueno, el Ayuntamiento de Almería está súper contento. Yo por la parte que me toca también y seguro que mi padre está súper feliz. Seguro que también. Y bueno, pues dentro de esos concursos, pues también quiso hacer un congreso, porque al final, bueno, en esos congresos de jóvenes, pues se puede escuchar muchas cosas y no solamente cortometrajes. Y además trayendo a ponentes expertos que podían darle una visión muy interesante, ¿no? Violencia de género desde la música, desde el teatro, del deporte y aportar a esos jóvenes. Y claro, estábamos hablando de un congreso nacional donde venían colegios o niños de toda España, se reunían, hablaban con un programa serio, educativo, no era totalmente alocado, sino que estaba completamente como un congreso que hablamos. Bueno, yo ahora soy, como he comentado, ¿no?, profesor de la universidad, y cuando uno va a un congreso está totalmente pautado, serio, componente de calidad. Pues lo mismo lo trasladó para los jóvenes, porque también se lo merecen. También se merecen que los niños, y la verdad es que tuve suerte, ¿no?, de los primeros años ir a esos congresos como oyente y veía niños de primaria cómo se expresaban, que muchos de ellos los quiero de políticos. O sea que, sí, ¿no? Sí. A lo mejor alguno de ellos lo ve el día de mañana. Con muy buena idea y sobre todo, sí, desde el corazón, ¿no?, que es cuando mejor se habla. Sí, pero es que lo importante es darle a ellos la voz, sí. Escucharlos y yo, por ejemplo, también que ya sabes tú que yo me muevo mucho por los adolescentes también, me gustaría darles charlas, que no son charlas, en verdad, al final son coloquios, porque lo que hay que hacer es eso, es escucharles y saber qué opinan de determinadas situaciones, pero también nosotros aprendemos muchísimo de ellos. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tener también muy claro y yo creo que tu padre lo vio en su momento y ahí también estuviste tú para coger el testigo, que eso también es súper importante, ¿no? Y ahora tú también que eres papá, claro. ¿no? Recientemente también tu segunda peque, pues la verdad es que también te das cuenta de eso, de lo que quieres para la juventud, lo que quieres que el futuro que quieres que haya también mañana. Entonces tenemos que empezar a forjarlo ahora también. No, desde luego, o sea, no podemos pretender cambiar un árbol cuando ya está completamente crecido, podando, sino que si cambiamos la raíz y damos una mejor tierra, una mejor agua y una mejor zona, pues obviamente saldrá un mejor árbol. Si nos vamos al vino, pues saldrá un mejor vino. Entonces, bueno, lo importante es trabajar la raíz, trabajar desde los más pequeños y pues efectivamente, desde los más chiquitillos, si conseguimos que esa semilla de igualdad, de respeto, de valores, ya no nos centramos solamente en violencia de género, sino de cariño, de corazón. Si todos lo hiciéramos con amor, la vida sería mucho mejor. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues toda esta parte que yo sé que a ti te pasará y seguro que te pasa, que igual que le pasaba a tu padre, que los niños lo veían y lo saludaban por la calle, a ti te pasará igual. Porque yo creo que tus alumnos tienen que tenerte muchísimo cariño por cómo tú los tratas y por todo lo que les haces y todo lo que les enseñas. Ya fuera de ese profesorado, ¿no?, de ese programa que tú tienes que seguir, todos esos valores que tú les enseñas como persona, y eso me parece para mí súper importante. Yo te conozco hace muy poquito, pero para mí es muy importante todo lo que haces y como tú eres como persona, ¿vale? Entonces desde aquí te lo digo de verdad y aprovecho para comentarlo. Y claro, luego tenemos esa parte que hemos empezado con esa parte de la arquitectura, porque claro, resulta que eres arquitecto, lo primero, ¿no? Y luego ya hemos pasado al tema de la educación, por supuesto, pero bueno, esa pasión por la arquitectura, ¿por qué? ¿Desde siempre? ¿Desde pequeñito? Pues desde pequeñito, y además es muy curioso, unos amigos de mis padres, Javier Peña, que son una trilogía de arquitectos, abuelo, hijo y nieto, que le mando un saludo muy cariñoso, me regaló cuando apenas había,
una especie de Lego de arquitectura donde tú ibas pegando los ladrillitos con una especie de cementito y le echabas agua, se deshacía y volvía otra vez a hacer tu casita. Era muy curioso y tendría yo, no sé, 7, 8 años. O sea, tampoco, yo era muy chiquitillo. Y me gustaba mucho esa historia. Y desde entonces, yo no tengo, en mi familia no hay nadie del sector de la arquitectura, de hecho todos eran docentes. Y bueno, pues esa semilla se ve que hizo fruto y bueno, pues mi primera opción fue arquitectura, fui arquitecto y lo único que, bueno, fue en plena crisis cuando me pilló la parte educativa, con la crisis del 2008, 2009, 2010 y había poco trabajo, entonces lo que hice fue investigar y especializarme en distintos sectores. Y entonces, por suerte, pues fue terminar y trabajar en muy buenos estudios de arquitectura de aquí de Almería, que me dieron la oportunidad de aprender mucho con ellos, montar mi propio estudio, seguir trabajando. Y bueno, al estar especializado conseguí llegar hasta hoy y bueno, contento. Contento, ¿no? Bueno, ¿qué arquitectura tienes tú ahí que te gustaría a ti realizar? ¿Alguna cosa así loca que tú tuvieras en mente que digas, me encantaría participar en este complejo o tendría como el libro ese que hemos estado viendo hace un rato? Algo así luego que tú digas, qué maravilla, o esto me gustaría construir o... Sí, pues un poco relacionándolo también con el libro de esa arquitectura imaginaria, ¿no? Sí. De cómo te gustaría imaginártela. Y relacionando un poco también con mi trayectoria reciente, me gustaría pensar en cómo diseñar un centro educativo, cómo diseñar un espacio educativo desde el punto de vista, obviamente hay que usar la arquitectura, no como mero hecho de obra, sino con todos los conceptos arquitectónicos de flujo, de movimiento, de espacio, vinculándolos con el proyecto docente. Y eso yo creo que cambiaría muchísimo como son los colegios de hoy en día, ¿no? Tuve la suerte de hace unos años, un grupo de empresarios, de inversores, me encargaron de hacer un preproyecto de un colegio privado aquí en Almería. El anteproyecto está hecho, pero se paró porque todas las conversaciones yo me centraba en cuál era su proyecto educativo. Sí. Y ellos eran el proyecto económico. Ah, vale, Entonces, venga, claro, ya sí. Al final Teníais caminos diferentes, ¿no? Caminos distintos, ¿no? Vale. Pero estaba muy contento con el proyecto, luego al final no salió por temas de terreno. Pero estaba muy contento con el proyecto inicial y a mí me sorprende cuando alguien hace un colegio que no piense en un proyecto educativo, o cuando alguien hace un estadio de fútbol que no piense en los propios jugadores o en la propia afición, cuál sería su mejor espacio para ello, cuando alguien hace cualquier otro proyecto que no piense en esos realmente usuarios, ¿no? Sino que muchas veces se piensa lamentablemente en la economía. Lamentablemente en otras Entonces, cosas, bueno. sí. ¿Y qué llevaba? Si puedes contar algo que ¿qué llevaba especial que a lo mejor ahora los centros educativos no tienen? Si nos puedes contar alguna cosita, si es algo especial que tú consideres que debe de tener, sí o sí. Para mí, muchísima luz, eso para empezar. Y por otro lado, yo soy muy partidario de las clases de proyectos interdisciplinares, es decir, no existe el área de matemática, ni el área de física, ni el área de lengua, sino que existe un proyecto común en el que si conseguimos hacer un macroproyecto donde se van adquiriendo esos conceptos, pues obviamente la adquisición es mucho más real a la vida cotidiana, porque obviamente en nuestra vida nadie nos... O sea, no nos encontramos con las matemáticas sueltas, ni nos encontramos con la lengua suelta, ni con el inglés suelto, ¿no? O sea, al final tú tienes que dar una conferencia o vas al extranjero a comprar el pan y tienes que usar el inglés y tienes que usar las matemáticas y al final hay una mezcla, ¿no? Entonces, si consiguiéramos hacer un centro educativo donde ya esté pensado en ese aspecto, es decir, aulas no específicas, como los laboratorios, como los talleres, sino una macroaula donde se pueden hacer pequeños espacios, pequeños rincones, muchísima luz y también, por ejemplo, tampoco separar por cursos, porque hay veces que yo recuerdo con mi padre que metía alumnos de primaria y los metía en secundaria para dar pequeñas charlas específicas de esos de primaria que habían preparado. Entonces, al final, yo creo que puede ser una idea muy bonita y romántica, intentar hacer un centro donde todo esté abierto, donde las áreas se impliquen entre ellos y bueno, al final, bueno, saldría un proyecto curioso y obviamente hay que respetar un proyecto educativo. Claro, eso o sea, es lógico. Efectivamente, claro. Pero bueno, creo que da mucho margen para trabajar en él. Sí, pero eso tampoco quita esa visión de futuro, porque yo creo que más bien, bueno, de futuro, quizás no de futuro, pero de ahora. Es decir, es lo que estamos viendo, o sea, esa integración es el que no hubiera como esas barreras de decir matemáticas tal, por un lado, tal, claro, sino que verdaderamente hubiera esa unión, también es porque tú lo has visto en el día a día y sabes que eso funcionaría.
Sí, hombre, yo O sea, es que tengo eso- la es que eso- suerte de eso funcionaría. en el cole donde trabajo, tengo la suerte de tener unos compañeros magníficos y podemos hacer un proyecto, por ejemplo, con mi compañero Antonio, que le mando vamos, un abrazo. Es que ahora mismo lo echo mucho de menos porque como estoy de baja paternal, lo echo mucho de menos, ¿no? Pero bueno, mi compañero Tony o otros compañeros, ¿no? Pues Sí. el hecho de poder hacer proyectos donde se juntan áreas hace que los alumnos no vean una asignatura. Ahora tengo mate y después viene inglés y después hay que ver que es que después tengo lengua y después tengo educación física. No, sino que, ¡ay, qué bien! Tengo este proyecto Eso. donde el año pasado, por ejemplo, hicimos unos cohetes y, bueno, el reto era intentar hacer unos cohetes que salieran, o sea, desde el patio y sacarlos fuera del edificio, ¿no? Que subieran... El caso es que lo conseguimos, pero bueno, luego hay un riesgo que teníamos que ir controlando. Pero bueno, al final estaba metida la química, estaba metida matemáticas, diseño, dibujo. Entonces hay varias áreas que estaban metidas ahí en el diseño de un cohete, que es como realmente en la vida se funciona, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son proyectos que le ilusionan mucho a los niños y se hacen cosas muy interesantes. Bueno, pues yo desde aquí lanzo que yo quiero ver ese proyecto en marcha, por favor, que nos olvidemos un poco de ese aspecto económico y nos centremos en un camino en el que verdaderamente sea eso, de unir todas esas disciplinas, que yo creo que es lo que eso motiva al final y lo que hace que justo la juventud también se vaya ilusionando por algo y formen parte, que a mí me ha gustado cuando has dicho, formen parte de un proyecto. Todos juntos hacia un fin. Entonces eso me parece súper bonito. Sí. Bueno, pues aquí nuestro compañero Pablo ya nos ha dado la señal de los 10 minutos que nos quedan, ¿vale? Y en esos 10 minutos ya sabéis que aquí en Momento Pasillo ponemos a prueba a nuestro amigo que viene y tiene el valor de venir a este programa. Y durante todo el rato aquí en la mesa, como ya es de costumbre, nos han acompañado dos cajitas. Una cajita color roja y una cajita color azul. No sé si esto te suena a algún tipo de película o algo. Bueno, yo pienso en Matrix y había una pastilla de cada color. Ahí está, di que sí, muy bien, muy bien. Yo sabía que te iba a sonar. Bueno, pues te doy a elegir. Puedes elegir la azul para seguir en este mundo de Matrix engañados, o puedes coger la roja y vivir verdaderamente en el mundo que nos están ocultando, ¿vale? Quiere decir que dentro de una de estas cajitas hay una pregunta que tendrás que responder. Vale. ¿Cuál eliges? Pues vamos a ver, si el rojo es el color de la pasión y el azul el rojo del mar, de la tranquilidad, y aquí hemos venido a jugar, Por supuesto. vamos a darle energía Sí. y vamos a coger la roja. A ver qué Ahí sale. está, venga, pues coge la roja, Venga, coge tu pregunta, léela vamos a y ver. contéstala. Tarratatán. Si tuvieras la oportunidad de leer un libro que contiene la verdad sobre tu futuro, ¿lo leerías completo o no? Por supuesto, no. 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 No, porque al final entiendo que iría ya encaminado a ese futuro y uno cuando andan... Es como uno cuando viaja, ¿no? No le gusta... O sea, obviamente lo bonito del viaje... O tu idea romántica del viaje es cuando vas, ¿no? Pero todo lo que te pasa en el viaje es tan bonito que no me gustaría leerlo. Porque quiero disfrutarlo, no quiero que haya spoiler de mi vida. Al final, o sea, que lo más importante y lo obvio, por naturaleza de la vida humana me lo sé, que es ese final, pero es igual del de todo. Sí. Y por tanto, todo lo que pasa entre media no quiero spoiler. Yo quiero disfrutarlo y si me equivoco, cambio. Y si me gusta, pues a seguir. O sea, el vivir el aquí y el ahora. Ya está. Sí, hombre, Carpe obviamente hay que diem planificar absoluto. las cosas, pero que quiero disfrutarlo. O sea, si me lo leo, ya, ¿qué gracia tiene? Pues cambio. O sea, cambiaría para ver si pasa otra cosa distinta, ¿no? Vale. Entonces yo creo que sería un... No sé, no me gustaría saberlo. No te gustaría saberlo, ¿no? Prefiero Bueno, disfrutarlo y... Bueno, me parece una buena elección, sí, es lo que tú dices, porque quizás pues te vayas condicionando. Si ya sé lo que pasa, pues igual esta decisión la he tomado yo o era porque tenía que venir ya tomada. Claro. Entonces se le quita esa chispa de la vida, ¿no? Lo que tú has Sí. dicho, pues a veces equivocarse, bueno, pues... claro. Yo ahora Vaya, pienso aprende. en las primeras palabras de mi niña, los primeros pasitos, la primera sonrisa, y si me lo hubiera leído, digo, vale, ahora viene y pues... ¿Y ahora qué? No sé. Vale. Creo que la espontaneidad es súper bonita. Bonito, es verdad que sí. Bueno, y luego también, encima de la mesa, nos ha Me he quedado sin acompañado- saber lo que ve en el azul. No, al ser elegido la roja, la azul ya es para otra persona que a lo mejor no había nada en la azul porque yo sabía que elegía la roja, no lo sabemos nunca. Luego también, a lo largo de esta entrevista, pues había una claqueta aquí encima de la mesa. Súper bonita. La claqueta la ha hecho nuestra tesista Pablo Ruiz, que es para ti. Ah, Y te la ha hecho especialmente para chulo. ti. En ella pone pues el nombre del programa, pues Momento Pasillo y tu nombre, ¿vale? O sea, Qué guay. totalmente operativa y pues queremos que te la lleves de recuerdo. Pues también. por supuesto, además la voy a guardar con muchísimo cariño. Es Vale. súper, súper bonita. Está hecho Qué guay. con mucho cariño. Y ahí, como se llama el programa, yo quiero que pienses en ese momento pasillo que has podido pasar
bueno o malo, pero que a ti se te haya quedado clavado en la mente. Difícil, hay que hacer memoria. Es muy complicado elegir un momento. O el primero que se te venga a la cabeza, no tiene por qué ser el más, sino primero que se te venga. Vale, pues como puede haber millones, y estoy aquí en una entrevista contigo, que eso es súper bonito, pues voy a hablar con todo el respeto y sin que se malentienda, de ese amor a primera vista, o de ese... Aquí hay una chispa que te da algo, y en ese encuentro donde nos vimos en la universidad, de storytelling, vi tu ponencia, luego yo tenía la mía, luego había otros que también eran buenísimos, además que me acuerdo precisamente de la gran mayoría y a muchos no los conocía, y eso es súper curioso cuando uno va a unas conferencias, es difícil que recuerde todos los ponentes, pero hay momentos que es verdad que cuando ves personas tan buenas, que tienen un corazón súper noble y luego con un proyecto interesante o una forma de contar las cosas, la verdad es que te marca. Un saludo a Paula Mandarina, que me acuerdo, a Tasio, que también. Bueno, es que estábamos muchísimo. Gemma Silvet también estaba por allí. Efectivamente. Es que era tan interesante que bueno, ves los ojos, ves eso brillar y dices, aquí tienen que salir proyectos muy interesantes. Y bueno, es que con la gran mayoría de los que estuvieron al final, por pito por flauta hemos hecho algo. Así que me quedo con ese momento pasillo de ese brillo en los ojos de por primera vez y para hacer algo que se nota. Que se nota. Bueno, pues un momento precioso porque también yo formo parte de ese momento, o sea que es súper bonito y es verdad lo que tú dices, que hay veces que se quedan esa sinergia, lo que tú dices, esa mirada y ese que dice, esta persona la acabo de conocer ahora, pero sé que no será la última vez que seguiremos haciendo cosas. Se van a hacer muchos proyectos. Eso es súper bonito. Bueno, y aquí al final tenemos una claqueta grande que si te das cuenta hay muchas firmas, entonces lo que quiero es que nos firmes. Ah, genial. Ahí está, como que has formado parte de Momento Pasillo, ya no hay vuelta, te las puedes firmar donde tú quieras. Pues voy a hacer la firma que me enseñó la persona que más quiero en mi vida, que Raquel, y que al final en vez de firmar con mis iniciales voy a firmar con nuestro Indalo, así que ya está, así se queda un poquito de Almería por aquí. Me encanta, venga, vamos a ello, donde quieras. Por aquí. Ahí está, qué bonito, me encanta. Me ha encantado cómo ha quedado. Pues bueno, Alejandro, hasta aquí nuestro ratito de Momento Pasillo. Te quiero dar las gracias por formar parte de él, porque tenía muchísimas ganas de que estuviese aquí, porque lo que te digo, nos conocemos hace poquito, pero te quedaste ya aquí en mi vida y seguiremos haciendo locura y seguiremos haciendo cosas bonitas, porque esa es nuestra intención. O sea que muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, la verdad.